Hola a todos, estamos en un nuevo ejemplo, esta vez de uso de variables. Lo que queremos hacer en esta ocasión es un pequeño ejercicio, el ejercicio de un contador, el contador de veces que se repite un ciclo iterativo. Y simplemente lo que vamos a hacer acá es establecer un ciclo iterativo al interior del robot, como el loop o el repetir, cualquiera de los dos nos sirve, y simplemente vamos a hacer que nos vaya enviando al Cricut Monitor la cantidad de veces que ha iterado ese programa. Entonces vamos a lo que tenemos que hacer es incluir en este robot, ¿no es cierto?, un programa que cada vez que itere el ciclo iterativo vaya contabilizando eso en una variable. Para eso son las variables, y lo vamos a ir enviando al Cricut Monitor. ¿Por qué vamos a usar una variable para contar? A pesar de que el repetir que nosotros hemos utilizado permite, me permite a mí decirle cuántas veces quiero que repita un ciclo iterativo, y no es lo mismo que contar en forma cualquier cosa. Y para contar nosotros necesitamos memoria. ¿Y por qué? Porque necesitamos saber el número que hemos contado antes. Algo tan sencillo como eso. Para poder contar necesitamos memoria, porque nosotros sabemos, tenemos que recordar qué número hemos contado antes para poder seguir, ¿no es cierto?, contando. Y así podemos contar de 1 en 1, podemos contar de 2 en 2, de 3 en 3, en múltiplos de 4, de 5, o podemos contar en inverso, de 100 a 1, ¿no es cierto?, de 1 a 1, 2 o menos 2 en menos 2. Por lo tanto, vamos a comenzar, vamos a establecer nuestro laboratorio, y que nosotros utilizamos aquí. Esa es la ppt. La vamos a quitar y vamos a poner nuestro ID. Bien, esperen un momentito. Bien, vamos a usar esta vista. Vamos a hacer un pequeño pseudocódigo acá, y lo que queremos nosotros es más o menos ir ya interiorizando cuáles son las etapas de construcción de un programa como el que utilizamos en este robot. Lo primero que tenemos que hacer, de aquí queremos contar, es necesaria una sola variable para poder contar un solo número, es decir, dentro de una sola secuencia, y por lo tanto ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es declarar esa variable. Ahora, el nombre de la variable podría ser contador, podría ser count, podría ser i de iteración, que son variables bastante utilizadas. Nosotros vamos a usar aquí la letra C, para indicar que esa letra C, la vamos a colocar acá de color roja, va a ser nuestra variable para poder ir iterando o ir contando la cantidad de iteraciones. Bien. Como necesitamos una variable, que es la que vamos a colocar acá, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener, sabemos que necesitamos una letra para poder en este dato ir contando. Aquí vamos a colocar un 1, después vamos a colocar un 2, después un 3, después un 4, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una variable para poder contar eso. La declaramos y se va a llamar C. Luego vamos a iniciar, recuerden que esta es la forma de un ciclo iterativo, ¿no es cierto? El repetir, aquí llevo un número que indica la cantidad de veces que voy a repetir esto, pero lo vamos a hacer simplemente con un loop. Entonces vamos a iniciar nuestro programa. Voy a cambiar acá para que no haya lugar a dudas. Vamos a iniciar nuestro programa, vamos a iniciar a entrar en un bucle, loop, lo vamos a colocar para que sea similar a los bloques que tiene nuestro robot, y al interior de ese loop lo que vamos a hacer es iterar y contar, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí simplemente lo voy a colocar como pseudocódigo. Voy a colocar contar iteración con la variable C, ¿ya? Entonces vamos a ocupar aquí la variable C para poder contar eso que está ahí. Bien, eso es lo que queremos hacer, contar la iteración, saber si es la primera, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Aquí va a haber que agregar más código, pero en el momento es la idea que queremos hacer. Luego que yo cuente, tal como lo vimos en el ejemplo anterior, o en el otro ejemplo que hay, vamos a enviar, ¿no es cierto?, a C por el cable USB, ¿ya?, o al Cricut Monitor, como ustedes quieren colocarlo. Simplemente yo lo coloco acá así para poder saber lo que estamos haciendo. Recuerden que esto es un pseudocódigo, es un algoritmo, por lo tanto es la idea la que tiene que estar clara.
Entonces vamos al interior de este loop, vamos a contar la iteración y luego esa contabilización que nosotros llevemos, el 1, el 2, el 3, lo que llevemos acá, lo vamos a enviar por USB. Luego, ¿qué vamos a hacer? Nada, simplemente voy a volver arriba a iterar y va a ser lo mismo una y otra vez, ¿no es cierto? Contando hasta el infinito, bueno, no hasta el infinito, pero contando infinitas veces sobre C. Y ahí vamos a ver que C va a empezar a tomar valores desde un rango hacia arriba extraños, pero no nos interesa por ahora ese tipo de limitantes, simplemente vamos a contar y lo vamos a ver a través del Cricut Monitor. Este sería nuestro programa, entonces, y lo vamos a ir modificando porque queremos, les voy a ir diciendo, ¿no es cierto?, cómo se va implementando esto. Bien, comencemos. Voy a suponer que este es nuestro programa ya terminado y lo vamos a ejecutar en esta memoria, ¿ya? Tal como lo hemos hecho anteriormente. Ya, vamos por la primera línea. Entonces dice declarar C. Declarar C significa entonces que nuestro programita, nuestro robot, va a existir la variable C. No tiene ningún valor asignado, por lo tanto no podemos recuperar. Ya, eso ya es una pista. Y luego vamos a iniciar. Voy a colocar acá un fin simplemente para que aparezca más ordenado. Vamos a iniciar un bucle que no tiene fin y vamos a contar la iteración de C. Entonces aquí lo que tenemos que pensar es cómo hacer esto. Nosotros tenemos varios elementos para poder contar o para poder hacer operaciones con la variable, ¿no es cierto? Recuerden, podemos almacenar, podemos declarar, luego almacenar, recuperar, operar, etcétera, etcétera. Son las cosas que podemos hacer con las variables. Ya usamos a declarar, ¿no es cierto? Es lo primero que hicimos nosotros, fue declarar. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es, si se dan cuenta, cómo vamos a contar y cómo sabemos cuál fue el número que viene antes. Antes de hacer el primer loop, nosotros sabemos que no se ha hecho ningún loop, por lo tanto ya podemos haber contado eso. Es decir, podríamos decir que en un inicio la cantidad de loop que se ha hecho es 0. Inicialmente no se ha hecho ningún loop. Eso sí tiene sentido y tiene un significado. Es decir, si la variable C vale 0, significa que no se ha hecho ninguna iteración. ¿Dónde podemos colocar eso? Y si nos damos cuenta, ahora que tratamos de hacer el seguimiento de este programa, no pudimos ejecutar esto o no podemos hacer esto debido a que C no tiene ningún valor. Entonces, lo ideal es hacerlo fuera, para nuestro caso, del loop. ¿Y cómo se hace la asignación? C, flecha, que simplemente para efectos prácticos lo voy a hacer así. Y sí, lo voy a hacer simplemente con la flechita. En C, entonces, lo que yo voy a almacenar va a ser, así vamos con la flecha para no tener que estar insertando un símbolo. Vamos a colocar el número 0. Es decir, C va a valer 0 en un inicio. C va a tomar el valor de 0, por lo tanto, vemos que ese es el valor inicial. Es decir, la ejecución es declarar C, colocamos C acá, luego inicio el programa, luego asigno C, le asigno a C el valor 0. ¿Ya? Por lo tanto, ya vale 0 y tiene un dato que yo puedo recuperar. Entonces, luego de eso, iniciamos el loop y todavía estamos acá, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que queremos es descubrir cómo poder contar, pero ya sabemos que algo que teníamos que hacer es darle un valor inicial al contador y eso se llama inicializar la variable. Es decir, puedo empezar a contar desde 10, por lo tanto yo podría poner 10 acá, podría empezar a contar desde otro valor, pero en este caso a nosotros nos interesa contar desde 0 para que en la primera iteración esto valga 1 y refleje específicamente que vamos en la iteración número 1. Sigamos entonces, contar la iteración con C. ¿Cómo lo hacemos eso? Sabemos que C vale 0. ¿Cómo yo genero el siguiente valor? ¿O cuál sería el siguiente valor? Después de 0, ¿qué viene? Obviamente el 1. ¿Cómo solamente con la variable C, y eso es lo que tienen que pensar, podemos generar este cambio de su valor? Es decir, ¿cómo le decimos a C que aumente 1? Hay lenguajes que pueden hacer eso en forma
más resumida, pero en nuestro caso acá tenemos que hacerlo en una forma extendida, es decir, completamente. Lo que sí yo sé, por ejemplo, es que podríamos, una idea inicial, no la mejor, pero lo vamos a ocupar, es tener otra variable, por ejemplo, generalmente una variable temporal o auxiliar, es decir, que se utiliza no con un fin último en el programa, sino que simplemente para poder hacer un cálculo intermedio, y generalmente esas variables se le coloca, ustedes las van a ver en los programas como TMP o AUX. ¿Ok? Entonces la idea es que quizás yo podría tener un temporal y recuperar el valor de la variable C y sumarle 1. ¿Ok? Y después luego almacenar ese resultado nuevamente en la variable C. Y eso hacerlo, si yo lo hago iterativamente, luego aquí va a haber un 1, más un 1 es un 2. Luego esto va a ser un 2, más un 1, un 3, etcétera, etcétera. Si lo hago iterativamente, entonces eso me estaría contando. Bien, veámoslo entonces paso a paso cómo hacer eso. Lo que deberíamos hacer entonces, como hemos visto, es declarar otra variable. Otra variable que me permita hacer el cálculo, ¿no es cierto? Bien, vamos a llamarla a esa variable, le vamos a llamar TMP, de temporal. Y la tenemos que inicializar, sí y no. Vamos a ver. En realidad el temporal, como no es una variable que vamos a ocupar en nuestro caso para hacer un cálculo que sea permanente y que significa algo para el robot, no es necesario, simplemente lo vamos a ocupar de paso y después no nos importa si ese valor se ocupa nuevamente o no. ¿Ya? Bien, entonces contar la iteración de C sería, como habíamos dicho, fíjense acá, si yo hago el seguimiento a este programita, declaro C, hago existir C, por lo tanto, después declaro TMP, hago existir TMP en la memoria del robot, luego inicio mi programa, le asigno C, le asigno el 0, ingreso al loop y ahora tengo que contar. Entonces nosotros dijimos que TMP iba a tomar el valor de C y le iba a sumar 1. Entonces eso en pseudocódigo sería TMP va a tomar el valor de C y le va a sumar 1. Ok, entonces todo esto, y lo que haría es almacenar en C, si se dan cuenta la flecha está apuntando para allá, almaceno en TMP, almacenar en TMP el valor de C más 1. ¿Cuánto vale C? Inicialmente 0, por lo tanto en este caso, ¿cuánto valdría? Esto lo voy a colocar como comentario porque ya no, en realidad no está haciendo nada. ¿Cuánto sería ese cálculo? Sería 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí se almacenaría 1, porque 1 más recupero C, C vale 0, se reemplaza acá, esto es como si yo lo reemplazara por 0, se calcula luego todo esto, eso se reemplaza por 1 y ahí recién se asigna. ¿Ya? Internamente eso lo hace con la memoria de corto plazo. ¿Ya? Por eso de alguna forma se los nombré o se los enseñé con ese nombre, para que vieran que en realidad las operaciones no son instantáneas. Ya se generan una serie de operaciones más pequeñas para poder lograrlo. Bien, pero a nivel de programación esto es suficiente. Colocamos C más 1, que significa que recupera el valor de C, que es 0, le suma 1 y eso queda 1, y todo este 1 se almacena en TMP, por lo tanto TMP vale 1. Y luego enviamos ese 1 por USB. En realidad no, estamos enviando 0, ¿no es cierto? Entonces lo que deberíamos hacer nosotros es actualizar el valor de C, porque C vale 0 todavía. Como TMP tiene el resultado que yo necesito para actualizar el valor de C y que toma el valor 1, deberíamos hacerlo de la misma forma que ya lo hemos hecho anteriormente. Simplemente decirle a C que tome el valor de C. De C que toma el valor de TMP, disculpen. Bien, entonces aquí, luego de ejecutar esta instrucción, TMP toma el valor 1 y luego de ejecutar esta sentencia o instrucción, C toma el valor de TMP, recupera TMP, TMP vale 1, por lo tanto lo coloca acá y lo asigna a C. Entonces C ahora vale 1, ¿no es cierto? Al final así funcionan los programas cuando se están ejecutando.
Ya, ustedes siempre tienen que estar, entre comillas, ejecutando estos programitas mientras están programando, para poder pensar en qué es lo que pasaría si coloco esto acá o le cambio este valor. Siempre tienen que estar ejecutando el programa mentalmente. Bien, luego enviamos C por USB. Claro que sí, recuperamos C que vale 1, entonces el 1 se va a enviar por C y es lo que se va a mostrar en el Cricut Monitor. Estaría bien, ¿cierto? Luego llega el fin del ciclo del loop, no hay nada más abajo que ejecutar, vuelve arriba a iterar nuevamente. Y ahora hace de nuevo esta misma operación. Dice, vamos a almacenar en TMP esto de acá. Tenemos el 1, bien, tenemos que recuperar el valor de C. ¿Cuánto vale C? Vale 1. Sumamos esto en total da 2 y ese 2 lo almacenamos en TMP. Ok, entonces si se dieron cuenta, ahora TMP en lugar de valer 1, que es como está, va a valer 2. ¿Por qué? Porque C vale 1. Y al sumarle 1, esto queda en 2. Y ese 2 se almacena en TMP. Por lo tanto, ahora TMP vale 2. Pasa a la siguiente línea. Dice acá, en C tenemos que actualizarlo con el valor de TMP, que es el nuevo valor. ¿Cierto? TMP vale 2, por lo tanto lo recupera y dice lo asigna en C. Entonces C ahora vale lo mismo que TMP, es decir, 2. ¿Okay? Recuerden que esto no son ecuaciones, son asignaciones. Y por último enviamos el valor de C, que es 2, lo enviamos por USB. Por lo tanto, si se dieron cuenta, anteriormente habíamos enviado un 1 y ahora estamos enviando un 2. Obviamente, entonces, por consecuencia, si vemos acá que no hay más instrucciones que ejecutar, va a ir nuevamente arriba al loop. ¿Sí? Eso significa esta flecha de este flujo vuelve arriba y va a hacer el cálculo de nuevo. Ya no es necesario que reemplacemos los valores acá, ya lo podemos hacer a través de la tabla directamente. TMP es igual a C más 1. C2 más 1, 3. 3 se almacena en TMP. Por lo tanto, actualizamos su valor. Luego dice C toma el valor de TMP. C toma el valor de TMP, que es 3. C ahora vale 3. Enviar el valor de C por USB. C vale 3. 3 se envía por USB. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto va a ir por cada iteración, ir sumando el valor de C. Bien, vamos a implementar eso entonces por ahora en nuestro programita, en nuestro Logoblock, para poder ver cómo funciona. Bien, tenemos acá, y como sabemos, si vemos aquí en el ejemplo, tenemos que utilizar una variable C y una variable TMP. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es declarar esas variables. Arrastramos global variable y una la vamos a llamar para que sea igual que el ejemplo C y la otra la vamos a llamar TMP. ¿Ok? Bien, ¿qué más dice nuestro programa? Dice que al inicio ya está acá start y luego tenemos que asignarle a C el valor 0, lo que habíamos llamado que significaba inicializar el contador, porque recuerden que ese es nuestro contador. Y recuerden que cada vez que creo una variable se crean dos bloques, uno para recuperar y otro para establecer. Entonces este de acá nos sirve. Vamos a set C, le vamos a establecer un valor y ese valor lo tomamos de acá, number, va a ser 0. Ok, con eso tenemos entonces esa línea que está acá arriba. Luego dice hacer un ciclo infinito, hacemos un loop. Entonces en la parte de control está el famoso loop y el loop tiene ciertas instrucciones como son este contar no es nada, ¿no es cierto? Por eso le cambié el color para que no se viera. Esto es simplemente un comentario que está identificando lo que hacemos acá abajo, nos va a servir después en esos comentarios. Ese TMP, la variable TMP entonces va a tomar el valor de C más 1, es una operación. Por lo tanto, nosotros vamos aquí a operaciones y sabemos que esta operación es de suma, que va a ser creada con la variable C, la recuperamos y le vamos a sumar un valor number 1. ¿Dónde vamos a guardar esto? Lo vamos a guardar en TMP. Por lo tanto, voy abajo y busco un set TMP. Y ese set TMP es el que me va a servir para almacenar los valores acá. Ok, podríamos colocarlo ahí. Ya, no creo que dé lugar a confusión, pero si da lugar a confusión,
podemos colocar un bloque en blanco. Entonces, set tmp va a tomar el valor de c más 1, que es lo mismo que tenemos acá. Tmp va a tomar el valor de c más 1. ¿Ya? La asignación, este es el set, que estaría dado por el nombre del bloque. ¿Ya? En este caso que es de tipo set. Y luego tenemos que tmp almacenarlo en C. Eso también es un set, ¿no es cierto? Asignación, establecer un valor. Y vamos a number entonces y buscamos que el set C me permite a mí a C asignarle un valor y vendría siendo el valor de C. Y el valor de C está acá, ¿no es cierto? Recupero el valor de C y no, en realidad no, me equivoqué. Recupero el valor de TMP y se lo asigno a C, porque eso es lo que queremos hacer acá. Tomar el valor de TMP y llevarlo a C, asignarlo en C. Luego, y como dice acá, vamos a enviar ese valor por USB y ya lo vimos en el ejemplo anterior. Tenemos este bloque que me permite enviar información por el USB al Cricut Monitor. Entonces no vamos a enviar este valor 10, sino que lo que vamos a hacer es enviar el valor de C. Y el valor de C está en number, ahí están todas las variables, recuerden la familia number. Recupero el valor de C y lo envío por el puerto USB. ¿Qué más dice nuestro programa? Nada más, esto va a seguir iterando y simplemente entonces el Cricut Monitor lo que va a ir mostrando es el cambio del valor de C. Bueno, probémoslo cómo está funcionando. Voy a prender el robot y voy a grabar este programa porque seguramente voy a tener que reinicializar la plataforma, no sé si me va a tomar, entonces voy a poner aquí contador. Ok, veamos si me pesca. Sí, me tomó. Bien, tenemos nuestro programa que ya está descargado en el robot. Por lo tanto, ahora yo voy a iniciar primero el Cricut Monitor para que veamos cómo van apareciendo los valores. Ahí está el Cricut Monitor y entonces si yo aprieto este botón deberían ir apareciendo números ahí que van contando. Entonces ese es el valor de C que va tomando por cada una de las iteraciones el valor, ¿no es cierto?, anterior más 1. Donde se hace ese cálculo se hace en TMP. El TMP toma el valor de C más 1 y luego actualiza C con el valor nuevo, es el valor de C más 1. Ven, no hay mucho misterio, y si es que hay alguna duda aún de cómo funciona esto, y no duden en hacérmelo saber o me envían un mensaje, me escriben por la plataforma, aunque yo prefiero que me escriban un mensaje de WhatsApp porque la plataforma, el correo no siempre lo voy a leer o lo leo con menos periodicidad. ¿Ok? Bien, entonces dejamos hasta acá este ejemplo y después vamos a hacer... no lo vamos a dejar acá. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, yo puedo cerrar el Cricut Monitor o también para que vayan viendo lo que pasa, yo puedo parar el programa con este mismo botón, ¿no es cierto? Lo paro y ¿qué pasa si lo inicio de nuevo? ¿Comenzará en 273? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan en los programas que hicimos la explicación? Que cada vez que yo inicio el programa, inicia desde acá arriba, por lo tanto va a nuevamente a asignar a C0, por lo tanto va a comenzar de 0 nuevamente, es decir, el primer valor que va a mostrar va a ser 1, porque antes de enviarlo le suma 1 y así, etcétera, etcétera. Bien, pero podemos hacer ciertas modificaciones. Lo que vamos a hacer es ahorrarnos una variable. Ahora, si no está claro todavía cómo funciona esto, les recomiendo parar acá, revisar el video, hacer las consultas, implementarlo por ustedes mismos, ir cambiando cosas para ver qué pasa, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pero asumiendo que eso se entendió, vamos a continuar. Gracias al video que ustedes pueden retroceder. Entonces, lo que vemos acá es que estamos utilizando dos variables, pero es un poco extraño que utilicemos dos variables porque puede parecer que no es necesario, debido a que
necesitamos contar solamente con la variable C, y es la que inicialmente tiene un valor y es la que al final se envía por USB. Además vemos que en realidad, ¿no es cierto? Y esto que está acá yo lo podría almacenar directamente en C. Es decir, no tendría para qué hacer un cálculo intermedio. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Sería esto correcto hacerlo? Y esto lo vamos a dejar como un comentario solamente. Es decir, comentario, si es que no lo recuerdan, es que no va a ser usado por el programa, simplemente una aclaración del código. Y no solamente en el color, sino que una aclaración de explicación. Aquí, esta expresión, ¿qué significa esta expresión? Que esto es la expresión más utilizada en contador. Este es un contador que cuenta de a uno en uno. Veamos lo siguiente. Vamos a asumir entonces que no tenemos la variable TMP. ¿Ya? Todo esto de acá de TMP yo lo voy a quitar para que no aparezca como parte del programa. Entonces, asumiendo que solamente tenemos una variable C, ¿cómo funcionaría este programa? Voy a hacer el seguimiento paso a paso. ¿Ok? Bien, lo primero que pasaría es que obviamente vamos a declarar C. Esta sería la primera línea, entonces declaramos C. Eso existe en la memoria. Luego, esto no hace nada porque es un comentario. Iniciamos nuestro código y lo que primero que hace es asignar a C el valor 0. Ya podríamos ir ya asumiendo un significado completo de esta expresión y no ir partiéndola en pedacitos. Cada vez que vamos entendiendo más, ya podemos entender, igual que cómo aprender un lenguaje nuevo. Entendemos la estructura completa, ya no por pedazos, sino que ya podemos ir entendiendo la expresión, la sentencia, ¿no es cierto?, en forma completa, en lugar de estar dividiéndola. Como cualquier lenguaje, entonces ustedes tienen que aprender primero los elementos atómicos, los elementos pequeños, y luego acostumbrarse solamente o mayoritariamente, mejor dicho, por entrenamiento, a ir leyendo esto como un nuevo lenguaje, como cualquier otro lenguaje, ya en forma más natural. Entonces esto sería, en forma corta decirlo, que vamos a asignar a C el valor 0. Luego ingresamos a este loop. Este loop tiene dos sentencias solamente. Una que dice que a C le va a asignar el mismo valor más 1 y luego envía por USB. Bueno, veamos todo acá. Nosotros habíamos dicho, ahora para entender, vamos a separar esta instrucción, que lo primero que se opera es lo que está a la derecha. ¿Ya? Eso lo habíamos dicho anteriormente. Entonces yo tengo que recuperar el valor de 1, y está ahí porque es constante, y el valor de C, el valor de C en este momento. Entonces es fácil para nosotros porque tenemos nuestra memoria a la vista. El valor de C en este momento es 0. Luego de haberlo recuperado, operamos. Todo esto de acá se convierte en 1, porque se opera primero. Y eso se recupera ese valor del resultado de la operación, es 1. Y luego, recién, cuando no hay nada más que operar acá, se asigna a la variable que está indicada. En este caso este 1 se almacena en C. Ese 1 entonces se almacena en C. Si se dan cuenta, contó igual que como lo habíamos hecho con TMP. Solo que en este caso hemos ocupado una sola variable. Vuelvo atrás. Una aclaración que debo hacer es que hay algunos lenguajes, o varios mejor dicho, lenguajes de programación, que esto se escribe así. ¿Ya? Y esto puede dar lugar a muchas confusiones cuando uno viene de otra área, por ejemplo el de las matemáticas, debido a que esto no es posible, ¿no es cierto? C no puede ser igual a C más 1. Y C igual a C más 1 no, porque bueno, 1 es 1, ahora podría ser 0 acá, ¿no es cierto? Y ahí quizás tendrían equivalencia. Esto no es una ecuación, ¿ya? Entonces tengan siempre eso en cuenta, no es una ecuación, por lo tanto tiene un orden de operación. No es, esta expresión de acá no es equivalente a esto que está acá, es una asignación, por eso está la flecha hasta hacia allá. Y por eso esto funciona, porque primero recuperamos el valor de C, que es 0, luego operamos, esto da 1, y ahí recién asignamos. El 1 lo asignamos en C. Por eso puede funcionar esto y no hay problema de ocupar la misma variable al lado izquierdo y al lado derecho. Simplemente ahora podemos ver esto como que a C le incrementa 1.
¿ya? Cada vez que veamos una expresión así, o podría ser así, o podría ser así, ¿no es cierto? Cualquier variable que nosotros veamos que está escrita así, es que le estamos asignando le estamos sumando 1. ¿Qué querrá decir entonces esto? Que a la variable, esta misma variable le estamos sumando 3, que a la misma variable le estamos sumando 100, que a la misma variable, ¿no es cierto?, le estamos sumando 2, etcétera, etcétera. Esta expresión es muy utilizada, es decir, asignar a una variable su mismo valor más, por, menos, dividido por otro número, ¿ya? Son expresiones muy usadas para muchos problemas, funcionan, pero la más común es esta, la de la sumatoria o la del contador, ¿ya? Entonces, ahora cada vez que vean una variable que esté usándose de esta forma, y este es un patrón de programación, ustedes van a poder identificar, así como un nuevo lenguaje, ¿no es cierto?, de que esto es una variable contadora, así se llama, es una variable que cuenta, una variable contadora. Ok, y hay distintos tipos de variable contadora, pero nosotros nos vamos a quedar con esta. Es un patrón, entonces, lo podemos reconocer en los programas. Cada vez que veamos esto, vuelvo a repetir, es que está contando algo. Bien, y entonces, este programa funciona igual. Vamos a modificar entonces nuestro programita de acá. Es decir, ya no necesitamos TMP. Si se dan cuenta, cuando yo elimino TMP acá, se me eliminan todos los bloques que están asociados, es decir, el recuperar y el establecer. Por lo tanto, se me elimina automáticamente. Y por lo tanto, tener cuidado cuando eliminan una variable, si la están usando en más de un lugar del programa, va a desaparecer. Bien, este sería entonces el programa equivalente. C lo establezco en 1, el loop que está acá, luego C es igual a C más 1, C es igual o se le asigna C más 1, y luego envío C por UCB, ¿ya? Por lo tanto, si yo esto lo descargo en mi robot, como lo van a ver, y ejecuto el Cricut Monitor, van a ver que funciona de la misma forma. Ok, y podemos ver que es ligeramente un poco más rápido, ok, porque está haciendo una operación menos, que es recuperar TMP, operar TMP, etcétera, etcétera. Es decir, podríamos decir que es un poco más eficiente. ¿Qué pasa si yo modifico este programa? Entonces hay que pararlo, recuerden. Si yo le coloco 2 acá, después ejecuto el Cricut Monitor, está contando de 2 en 2. Entonces son los números pares. ¿Cómo puedo yo aquí ir mostrando y desplegando los números impares? Súper sencillo. Simplemente debería empezar en 1, ¿no es cierto? Porque es el primer número impar. Y debería seguir sumando 2, porque va a pasar del 1 al 3, del 3 al 5, del 5 al 7, etcétera, etcétera. Entonces lo envío. El Cricut Monitor, y ahí están los números impares. Y así se puede hacer un montón de cosas. La serie de Fibonacci, que es muy común hacerla en programación, es un ejercicio típico para hacer, y otro tipo de series también. Hay muchas otras series que son interesantes de hacer. Se puede calcular un valor aproximado de pi, ¿no es cierto?, con ciertas series numéricas, etcétera, etcétera. Bien, y de hecho hay un montón de ejercicios solamente con series numéricas, es decir, generar una secuencia de números específica, y hay algunas que son bastante difíciles de hacer. Incluso la colocan en competencias de programación donde hay que implementar esas secuencias de series. Bien, lo dejamos hasta acá esta parte, y espero les haya servido. Repitan el video, véanlo varias veces si es que es necesario, o si no, me preguntan, porque la última actividad va a contener seguramente de estos elementos. Los dejo hasta acá, entonces me despido, hasta luego.